Profesor, nosotros le vamos a hablar sobre la compresión volumétrica y bueno, debemos de tomar en cuenta algunos conceptos que nos ayudan, digamos, más este comportamiento en algunos materiales. Uno puede ser la elasticidad. Esta la encontramos por ejemplo, en una liga, en un resorte, donde se someten a fuerzas de tensión, en donde se estiran y regresan a su normalidad. No sufren ningún tipo de deformación, y sin problema alguno pueden volver a someterse las veces que sean sin cambiar. También se puede decir que está el de plasticidad. El de plasticidad nos comentaba nuestro compañero en clase que se encontraba como en una regla plástica, en donde cuando era sometido a dos fuerzas mayores a su rango, pues lo que pasaba era que se sufría una deformación o una ruptura. En la plasticidad, también en la regla que nos puso de ejemplo, notábamos que a pesar de esa fuerza mm, y volverla a regresar a la forma original, ya no llegaba al 100% porque ya tenía esa rotura, llegó a su rango límite, entonces sufrió una pequeña deformación, a veces visible, a veces no tan visible. Sí, sobre este tema, pues, ¿qué podemos ver, no? Podemos ver cómo los materiales tienen un cierto grado de plasticidad. ¿A qué nos referimos con esto? A que tienen una resistencia en donde estos pueden ser moldeables, y también tienen elasticidad. Estos pueden ser elásticos. ¿Qué nos quiere decir la elasticidad? En que, digamos, podemos someter un cuerpo a una fuerza, lo estiramos, lo jalamos, le podemos hacer deformaciones y siempre va a regresar a su forma original. Claro que para todo esto siempre hay un límite. Cuando llegamos a pasar de ese límite, en donde el objeto pues ya no regresa a su forma original, empieza su fase de plasticidad, que es en donde se deforma, pero ya no regresa a su estado original. Poco después seguimos aplicando más fuerza y llega un punto en donde ya ni siquiera se puede mover. Entonces ya queda ahí y llega otro punto en donde se crea un fallo y se rompe una rotura. Aquí es donde podemos ver perfectamente cómo el objeto tiene esa plasticidad y esa elasticidad. También otro tema es el de la dilatación. Como lo habíamos dicho en los videos anteriores, es que podemos verlo cuando el cambio de temperatura en un objeto llega a pasar, y crea una expansión. eh, Tomando otra vez el ejemplo de la viga, en este se crea o se obtiene una cierta temperatura, y cuando tiene una longitud, que es su longitud inicial, eh, a un cierto grado de temperatura, cuando ésta sufre, se ancha, se expande, se crea más, logrando otro grado de longitud. Y como les digo, puede tener esa elasticidad en donde tal vez la temperatura llegue a bajar y asimismo se reduzca a su longitud original. Pero también podemos ver que puede pasar su parte de plasticidad y donde podemos crear diversos ensayos de hacer materiales que podemos jalarlo tanto en donde ya no es posible que regrese a su fase original. Mm, Creo que nuestro compañero Luis tiene problemas con su internet, entonces podemos seguir con la reunión sin ningún problema. ¿Qué otra? ¿En dónde más podemos ver esta fase de dilatación? No es que había mencionado en el ejemplo del vehículo, en donde se tiene que tener esa, esa pequeña variable en donde
tenemos un fluido, un lubricante en donde hace que ese calor que se emite no perjudique a las piezas mecánicas, en donde ese no cree una dilatación eh, tan favorable para el hecho donde se pueda desvelar y así no se cree la expansión del material. También podemos seguirlo viendo, como le había dicho mi compañera Michelle, en el ejemplo de la regla, en donde tenemos una regla de plástico, donde tiene una cierta flexibilidad y siempre regresa a su forma original. Aplicamos un poco más de fuerza y la regla se llega a doblar y solamente es posible regresar a su forma original si le agregamos una fuerza externa, ya no es por sus fuerzas internas que tiene. Entonces ahí tiene su nivel de plasticidad. Y cuando volvemos a sobrepasar ese nivel de plasticidad, se crea una rotura, se rompe y ya no es tan favorable el tener esos fallos. Sí, bueno, eso es muy cierto. También para tener un poco más en cuenta qué es la plasticidad, pues más que nada es un comportamiento mecánico característico de los materiales, que pues consiste en la capacidad que tiene cada uno en deformarse permanentemente, temporalmente o irreversiblemente. Igual cuando es sometido a fuerzas o a tensiones encima de su rango límite, que lo comentaba mi compañero Rodolfo. Y como yo di el ejemplo de una regla, también una regla de plástico es extensa al momento de que se le someten fuerzas no mayores a su rango límite. Y al momento de que sobrepasa ese rango, pues ya tiene una ruptura. En este caso es irreversible. Ya no se puede regresar a eso. Entonces, también, como lo comentaba mi compañero Rodolfo, la elasticidad, o la elasticidad, o también un ejemplo que nos daban era el ejemplo de unas vías que tenían como que, ¿cómo decirlo? Mm, como su rango en expandirse en otras fuerzas, pero en ese caso era como que la temperatura. También podemos decir o tener un concepto más claro en los materiales, el concreto. El concreto también es un material duro que si sobrepasa un rango, pues se quiebra. El plástico, unos ejemplos de fragilidad, o más bien, perdón, plasticidad, puede ser el caucho, la goma, que son los más visibles o los tenemos más a la mano, la fibra de vidrio. Esta es muy visible en las carreteras, ya sea en donde pasan camiones excesivamente pesados, ya que si al momento de que nosotros colocáramos en nuestra carrera un material rígido, pues al momento de que pase algo pesado, pues lo va a romper. Pero la fibra de vidrio es elástica, entonces esto permite que en ella pasen materiales de gran capacidad sin que ésta sufra pues un daño en corto plazo. Sí, fácilmente lo podemos ver en las vías del tren, ¿no? En donde estos tienen un cierto, eh, vaya, como una pequeña distancia entre una y otra. ¿Por qué? ¿Por qué crean esto? Pues como lo dijimos, tienen una dilatación térmica en donde hace que cuando el calor se crea, ya es demasiada la temperatura, estas se expanden. ¿Y por qué es necesario ese espacio que tenemos? Pues vaya, pues para que cuando se expandan, no, no choquen entre sí o lleguen a un punto en donde éstas no se sobrepasen en su encuentro. Por eso es importante. Eh, Creemos que más que nada sobre este tema es importante volver a recordar los anteriores, basándonos en las fuerzas que se crean que podemos tener en un objeto y los cambios de temperatura. Eh, no queda nada más que decir. Eso sería todo y muchas gracias.